Bueno, seguimos. Hablábamos entonces de este carácter de la totalidad de comportarse según medida. Esto es, hay una legalidad, y esa legalidad es la que se observa en la regularidad de los fenómenos, por ejemplo, de la naturaleza. Esto conduce inmediatamente a una palabra, de la que algo hemos dicho alguna vez, que es la palabra logos. Y hemos dicho también que logos remite en su forma verbal a la palabra unir o enlazar. Hemos dicho que cuando nosotros simplemente estamos, como en este momento, hablando y ustedes escuchando, hay en nosotros una determinada capacidad muy particular que es la de ir enlazando estos sonidos o las letras que vamos leyendo, y ese enlace tiene además una referencia a un sentido. Incluso cuando escuchamos algo que no tiene sentido, justamente hay también una remitencia a algo sin sentido. Ese enlace podríamos llamarlo logos. O sea, esa capacidad enlazante que es esencial en lo que constituye nuestra capacidad de conocer, por ejemplo, o simplemente la de percibir. Bueno, cuando Heráclito habla del logos, lo señala como palabras. Creo que es la cita número 1, dice: no escuchándome a mí, sino al logos, comprenderán que todo es uno. O sea, ahí tienen otra vez esto que decíamos de Tales de Mileto y de Anaximandro de Mileto, de que la única posibilidad parecería de poder encontrar un sentido a la totalidad es adscribir todo el conjunto a una unidad. O sea, que todo lo que es se comporta como una unidad. Pero esa unidad, como lo dice la metáfora del fuego, se manifiesta a su vez de muchas maneras. Pero su manifestarse, como decimos, es inteligible. Y cuando digo inteligible, quiero decir que es regulado. Creo que, bueno, no sé si fue a ustedes, pero le conté la historia de la novela que se llama Solaris, bueno, que van a un planeta y nunca un fenómeno es igual al anterior. O sea, no hay posibilidad de encontrar regularidad en los fenómenos. Por lo tanto, lo que decimos es esto es irracional. Algo es irracional cuando no lo podemos conocer. Y no lo podemos conocer porque no podemos descubrir cuál es la legalidad que rige su comportamiento. Pero en el caso de Heráclito, lo que él está diciendo es no solamente que el cosmos, la totalidad, de un modo u otro, se expresa de un modo armónico, proporcionado, regular, y esto tiene que ver con la palabra medida, sino que además, y esto es quizá lo más conmocionante de todo esto, es que lo que nos está diciendo es que cada uno de nosotros somos algo así como un lugar donde esa totalidad se pone a la luz. Cada uno de nosotros, en tanto humanos, poseedores del lenguaje, capaces de conocer, somos cada uno el lugar inconmensurable donde la totalidad se pone a la luz bajo la forma del conocimiento, por ejemplo. Si nosotros somos capaces de poder mensurar de un modo adecuado esa tremenda posibilidad que nos asiste, diría Heráclito, pertenecemos al mundo de los despiertos. Y aquí hay otro tema esencial para entender a Heráclito que dice: el modo de manifestarse esa totalidad es a través de los opuestos. Ahora,
aquí hay otro enigma más, por eso vieron que todo esto es un poco complicado, ¿no? La lógica de los opuestos es que no hay uno sin el otro. Esa es la primera nota. Siempre existen en tensión. Ninguno puede existir sin el otro. Y además de todo esto, esa tensión no se resuelve en un tercer momento. O sea, no es que esta tensión, digamos, de algún modo deriva hacia un momento donde esa tensión se neutraliza. Esto va contra, bueno, va contra, no es que Heráclito esté contra Hegel, pero Hegel, vieron que dice que hay opuestos, hay tensión y hay un tercer momento en el cual las tensiones se neutralizan, hay una reconciliación. Heráclito es de algún modo un pensamiento trágico en el que no hay una solución. ¿Sí? No sé, en Hegel tenemos tríadas, ¿no? O sea, momentos. Tenemos el cristianismo primitivo, tenemos el cristianismo medieval y tenemos el protestantismo. El protestantismo es la forma madura del cristianismo, que ha debido atravesar por una relación inmediata con Dios en el cristianismo primitivo, una relación mediada por la Iglesia en el cristianismo medieval y un regreso al origen, que sería el protestantismo, donde el individuo, sin mediación de la Iglesia, puede reconstruir su vínculo con Dios. Bueno, eso es lo que dice Hegel, que era luterano, ¿no? Pero bueno. O si ustedes quieren, no sé, ¿les gusta el tango? ¿Escucharon tanguitos alguna vez? ¿Escucharon los cosos de al lado? No, ¿No? Ha vuelto la piba no. que un día se fuera cuando no tenía 15 primaveras, hoy tiene un purrete y lo han bautizado, por eso es que bailan los cosos de al lado. Es un tango extraordinario, no es muy conocido. Pero es una tríada dialéctica, ¿por qué? Escuchen bien, ha vuelto la piba que un día se fuera cuando no tenía 15 primaveras. Tenemos el hogar, la inmediatez del hogar, la legalidad del hogar, ¿no? La ruptura de esa legalidad. Ella se va, como entre comillas se pierde, y después regresa, y en el regreso están festejando porque vino con un niño. Ahí tienen una tríada dialéctica perfecta, ¿no? La inmediatez del comienzo, la negación de esa inmediatez y la negación de la negación, que es la reconciliación. O sea, en Hegel la historia de la humanidad funciona así. La historia de la filosofía funciona así. Heráclito, Parménides, Platón, ¿no? Bueno, pero eso es otra cosa. En Heráclito no hay esta resolución de la tensión en un tercer momento, sino que la tensión es connatural a todo lo que existe. Y otra, o sea, tenemos varias notas acerca de la tensión. Primero que no se resuelve en un tercero. Segundo, que no existe la una, digamos, uno sin el otro, de los tensionados, digamos. Y el tercero, la tercera nota es que el opuesto está oculto. ¿No? O sea, en su ocultarse se manifiesta. Y el ejemplo más claro es muerte-vida, o sea, dormidos despiertos, dioses y hombres, o mortales y inmortales, muerte, vida, sueño, vigilia. Bueno, son las tensiones, los opuestos. Muerte, vida, está diciendo que en la vida está presente la muerte, pero no está presente como algo distinguible en la vida la muerte, pero en el hecho de que todas y cada una de nuestras células estén pugnando por mantenerse en la vida, o sea, en la tensión, pone de manifiesto que en realidad la muerte está siempre presente, en su ausencia. No sé si me explico. No podemos encontrar en la célula un elemento que diga, bueno, aquí está el principio de muerte. No,
el hecho mismo de la vida implica la exigencia de la muerte. ¿Por qué? Porque la vida es o no es sin la muerte. Forman una suerte de tensión permanente. Bueno, la manera entonces de que este cosmos, que se dice de muchas maneras, que es un fuego eternamente viviente, es la de manifestarse a través de opuestos. Y los opuestos tienen esta nota de ser irreductibles uno al otro, de no suceder o no hay una deriva hacia una tercera posición, podemos decir, parece peronismo, una tercera posición en la cual la tensión quede resuelta. Entonces, lo que nos dice también Heráclito, además de este juego de opuestos, es que la legalidad que rige a la totalidad es también aquella que rige nuestro pensamiento. O sea, hay una continuidad entre la totalidad de las cosas y nosotros mismos. ¿De qué manera podemos suscribir esa afirmación? En el hecho mismo de que, primero, la naturaleza es cognoscible. O sea, la podemos conocer. Y tengan en cuenta esto, solamente podemos conocer lo que se manifiesta con alguna regularidad, si no, no es posible conocer. Si las cosas se manifestasen siempre de un modo contradictorio, no podríamos descubrir en ella la continuidad que es equivalente al conocimiento. Lo que quiere decir Heráclito con esto es la totalidad. En ella, en la totalidad, hay una legalidad a la cual nosotros también pertenecemos. Hay una continuidad entre el logos, en el sentido de juntura, en el sentido de enlace, que hace que las cosas se aparezcan bajo la forma de un cosmos, no de un caos, es la misma legalidad que rige nuestra manera de ser. Pero en nosotros se da algo peculiarísimo, es que esa totalidad se pone a la luz o es susceptible de poder ponerse a la luz bajo la forma del logo que podemos llamar conocimiento. Entonces, por eso decía antes, cada uno de nosotros es una suerte de lugar en el cual la totalidad se pone a la luz. Y el modo de ponerse a la luz es el conocimiento. Pero, siempre hay un pero, hay un modo adecuado y un modo no adecuado de hacer que aquello que es se ponga a la luz. Está claro, vieron que Heráclito lo detesta Pitágoras, habla mal de Homero, en general habla mal de todo el mundo. Sí, eso te iba a preguntar, profe. Heráclito no quiere a nadie, ¿no? Cuando habla, parece. Bueno, de algún modo nos quiere a nosotros porque estamos hablando de él. O sea, no escribió claramente para sus conciudadanos, pero sí escribió. Ya el hecho de que alguien escriba algo quiere decir que tiene por lo menos la ilusión o la esperanza de ser escuchado. Y nosotros, este, con ese pequeño lapso de 2500 años o más, estamos hablando de él. Lo que pasa es que era un misántropo. ¿No? Un misántropo es un tipo que odia a la humanidad. Se fue a las montañas a vivir solo, bueno, vivía a su manera. Pero tiene gestos que no lo califican totalmente de esa manera, porque una vez que él estaba en su casa calentándose las manos en el fueguito, y había unos curiosos que empezaron a mirar por la ventana para ver cómo vivía un sabio, y él con mucha amabilidad, con aquiescencia, les dice, entren, entren, porque aquí también están los dioses. ¿Sí? Con esto Heráclito lo que nos está diciendo es lo que yo les dije, o sea, lo saqué de Heráclito, cuando hablábamos de cuál era la manera
en que los dioses están presentes para los griegos, y yo les dije que bajo el modo de la asistencia. Y eso lo tomo de Heráclito. ¿Qué está diciendo Heráclito? Los dioses no están en las celebraciones solamente. Están en todas y cada una de las acciones que llevamos a cabo. En el sentido de que nos asisten. Y recordemos que el modo de asistencia de los inmortales es ofrecernos algo emblemático, algo, ¿cómo se llama? La arete, ¿no? Algo de la excelencia. O sea, por eso decíamos también cuando un griego acierta exactamente con el arco y la flecha en el centro, nunca diría qué buena puntería que tengo, sino Apolo me asiste, ¿no? O sea, ellos, los griegos, se viven a sí mismos como múltiplemente habitados. Esto me hace acordar una frase de Borges que dice, hablando de la inspiración, ¿no? Dice, la inspiración, eso que la triste mitología de hoy llama subconsciente. La triste mitología. Bueno, en el universo espiritual de un griego, si pudiésemos nosotros acercarnos, su alma, su espíritu, estaría como asistido por esas voces divinas de todo tipo, ¿no? Bueno, pero sigamos con nuestro amigo Heráclito, que no era muy amistoso, como decía, ¿no? Hay, como digo, ciento y pico de citas. Nosotros hemos tomado solo algunas. Podemos seguir diciendo algunas otras como aquello lo único sabio quiere y no quiere ser nombrado con el nombre de Zeus, ¿no? Como diciendo, por una parte, es cierto que Zeus es aquel que impera sobre todo, pero también Zeus puede ser mal interpretado como una divinidad a la que le hacemos ofrenda o que creemos que nos está retando, etcétera, etcétera. O sea, como siempre hay esta ambigüedad. Otro que va en el mismo aspecto, en el mismo camino, es lo único sabio, no, sabio es decir que todas las cosas se gobiernan a través de todas. Y esto es también de central importancia, pero por oposición a lo que va a ocurrir desde Platón. Porque Platón y lo que siga de la historia filosófica de Occidente es que va a encontrar un aspecto de esa totalidad y la va a proponer como relevante o como la que impera sobre las demás. Por ejemplo, las ideas platónicas, como vamos a ver, son lo que gobierna todo, ¿no? O si ustedes quieren más adelante, el Dios judeo-cristiano está como separado de la totalidad y tiene la función no solamente de ser creador, sino de haber establecido la legalidad que rige a este cosmos. O más adelante Nietzsche dirá, bueno, sin deificar nada, dice, la voluntad de poder es lo que rige el comportamiento de todo. O sea, como que en Heráclito no existe esta tendencia después común en Occidente que se llama metafísica, que es proponer un aspecto de la totalidad y suponerla como la que es imperante sobre todas las cosas. Y eso se demuestra en el caso de Heráclito en esta cita que dice, sabio es decir que todas las cosas se gobiernan a través de todas. No hay una suerte de gerencia general del universo que se encarga de la administración de la totalidad. No existe tal cosa, ¿no? Porque no hay en él un pensamiento metafísico, ¿no? Hay que tener en cuenta que, algo que ya hemos dicho, que lo que está expresado con estas enigmáticas palabras por Heráclito es el modo de ser de la física. Esto que de una mala manera se traduce como naturaleza.
Fisis en su formulación más básica es aquello que al salir a la luz no se pierde, sino que permanece. ¿Dónde se ve eso? Bueno, ahora está empezando a brotar todo en la primavera, pero durante unos meses todo eso estuvo contenido, sumergido y oculto. Y de pronto empieza a aparecer, ¿no? Esto es el ciclo, este cosmos, que es la fisis, tiene un movimiento y en ese movimiento ella no se pierde. Es un advenir que se presenta y luego se sumerge y se mantiene a sí mismo. Entonces lo que está haciendo Heráclito es de alguna manera ser la voz propia de la fisis. Ser como el poeta, si se quiere, aunque no son poemas los que él dice, poetizar eso que los griegos perciben como la totalidad de las cosas que le dan el nombre de fisis, que por otra parte, recuerden que tiene que ver con la raíz fos, que es luz, y con el verbo fuein, que quiere decir crecer. En eso se parece a natura, porque naturaleza viene de nascor, que quiere decir ser nacido, ¿no? Bueno, tiene que ver, pero en la fisis, tal como la vivieron los griegos, no como quizás la pensaron, no es solamente lo vivo, es también las mareas, es la deriva de los planetas y de las estrellas, es la totalidad, ¿no? Es lo que está absolutamente presente en todas las cosas. Y resulta que nosotros tenemos esta peculiarísima posibilidad de ser aquellos donde esa totalidad se pone como presente de un modo particular. Lo digo varias veces porque de algún modo eso con el tiempo se llamará panteísmo, ¿no? Aquellos que piensan que Dios es algo de lo cual nosotros participamos. Eso lo veremos, bueno, no sé si lo van a ver alguna vez, pero en el pensamiento de Spinoza, ¿no? Que es en ese sentido un panteísta, o hay panteísmo también en Hegel o en Schelling, aunque algunos se enojen, pero esto de pensarse uno con la divinidad o con la totalidad, ¿sí? Bueno, pero ese es otro asunto. Repasemos otras citas de Heráclito para darle un punto más de carnadura a nuestra clase. Hay uno que es el 93, que se me gusta porque ese me lo acuerdo. Dice: Joanna Joutoman teiones tin delfois utelegei utecreptai ala semaini. El Señor, cuya morada está en Delfos, no dice ni oculta, sino que señala. Obviamente el Señor es Apolo, cuya morada Manteión está en Delfos, el oráculo de Delfos. Y fíjense, ni dice ni oculta, sino que señala. Esto es, aquí tienen otro elemento más, donde lo que se muestra es la repulsa, podemos decir, de Heráclito al lenguaje común. En su pretensión de conocer el lenguaje común, como decíamos antes, pretende apropiarse de las cosas. Y esa apropiación es indebida, pero no porque sea inexacto o inadecuado, sino porque no es así el ser de las cosas. Es como que hay una suerte de humanización a través del conocimiento, y esa humanización tiene que ver con una, yo creo, necesidad de asegurarse, ¿no? O sea, ¿cuándo estamos seguros? Cuando el futuro lo presuponemos como ya fijo y establecido. Y eso tiene que ver con que la realidad se vuelva previsible. Y para que la realidad se vuelva previsible, tenemos el recurso del conocimiento, que lo que hace es, bien, establecer las cosas de tal manera que podamos deslizarnos por la vida sin mayores
salvo en la Argentina, bueno, sin mayores contratiempos, podemos decir. Pero en el caso esto de señala, esto me hace acordar a que hay otras citas que dicen, nunca bajamos 2 veces al mismo río, ¿no? Eso lo que quiere decir es que ni nosotros somos los mismos, ni el río es el mismo. Que nosotros convencionalmente llamemos a este río Ganges, no quiere decir que ese nombre, de un modo adecuado, preciso y riguroso, nombre lo inconmensurable del río Ganges. Porque se darán cuenta que cuando nosotros nombramos algo, lo que hacemos, y es lo que se hace normalmente, ya lo dejamos fijado, ¿sí? Es como cuando se dice, escucho la bruma del mar, ¿no? Fantástico. ¿Qué es lo que escucho? Un rumor, una suerte de sonido difuso. Pero verdaderamente esa palabra nombra la, la palabra inconmensurable, la dije muchas veces, el inconmensurable entrechocamiento o entrecruzamiento de las olas del mar, o simplemente lo que hacemos como un recurso que facilita la comunicación, decir sí, desde el hotel escuchábamos el rumor del mar, pero ese rumor del mar es como casi todas las cosas insondable. Nosotros le ponemos un nombre por una cuestión práctica, resolutiva, eficaz, pero de ninguna manera el nombre cuando nombra lo que es. Hay una pavorosa simplificación en el lenguaje coloquial cuando lo utilizamos de esa manera. O sea, el recurso que utiliza Heráclito para sustraerse al imperio obnubilante del lenguaje coloquial es la metáfora. Hace otra cosa. ¿Y qué hace la metáfora? Bueno, o el lenguaje poético lo que hace es que nosotros nos vayamos comprometiendo con aquello que estamos diciendo, que estamos leyendo o escuchando. Hay un poeta que no sé si nombramos, que se llama Friedrich Hölderlin, que nació en 1770 y murió en 1845, si mal no recuerdo, aunque gran parte de su vida estuvo perdido en la locura. En un poema digo que se llama como en un día de fiesta, que parece haber sido inspirado en Heráclito, dice, la naturaleza, ¿cómo es? Divinamente omnipresente, creo que dice, en leve abrazo, ¿no? En leve abrazo quiere decir que ella abarca en leve abrazo a todas las cosas. Y el recurso poético es el que nos permite de algún modo asomarnos a esa totalidad. En la verde pradera, sin duda, percibimos a la naturaleza. Y la percibimos en su forma, podemos decir, mejor, luciente. Pero a la vez, en esa pradera está oculta la trama infinita de la naturaleza. Es una, como se dice, una lógica de lo inaparente. En lo que aparece está inmerso algo inaparente. Y eso inaparente es inconmensurable. Perdón por usar otra vez esta palabra. Otra cita de Heráclito, que es una que Nietzsche le gustaba, es: el tiempo es un niño que juega a los dados, y un niño es el reino. ¿Por qué Nietzsche tenía cierta preferencia por este dicho de Heráclito? Porque lo que está mostrando es que en la naturaleza no existe un principio moral, que la naturaleza construye y destruye como un niño que juega, que construye un castillo en la playa y al ratito lo destruye y lo vuelve a construir de nuevo.
¿Mm? O sea, la ingenuidad, podemos decir, de la naturaleza, que de un día para otro, sin ninguna intención, sin ninguna vocación ni ninguna voluntad, arrasa con, no sé, por ejemplo, el huracán Katrina que arrasó con toda la ciudad de New Orleans, ¿no? O sea, hay una cierta ingenuidad en la naturaleza, ¿no? Que no es, o sea, lo que está quitándole Heráclito a la naturaleza es todo rasgo de antropomorfismo. No existe una voluntad en ella, no existe el bien y el mal, sino que actúa de ese modo, podemos decir, ingenuo. Otro muy interesante para mí es el 16, ¿no? Que dice, nada puede ocultarse a lo que nunca se oculta. Este es interesante también porque Clemente de Alejandría, que era uno de los padres de la Iglesia, lo atribuyó, bueno, lo interpretó como que Dios siempre está presente y vigilante, por eso nosotros no podemos ocultarnos a su mirada. Pero en realidad Heráclito no decía nada de eso. Lo que está diciendo es que aunque nosotros intentemos sustraernos a esa totalidad, en tanto nosotros pertenecemos a ella, nunca, pero nunca podemos salirnos de ella. Bueno, con esto creo que tenemos suficiente, no quiero, ¿cómo se llama? Interpelarlos más. Sí me gustaría si tuviesen alguna pregunta acerca de este grande, porque este sí que era grande, Heráclito, pero de todas maneras la clase que viene vamos a continuar con algún detalle más, ¿sí? Para ajustarlo, pero lo que sería pertinente es que ustedes estudiasen, ¿sí? Vayan leyendo. Bueno, ¿alguna pregunta? No. Morena, no. Martu, Pablo, Alina, Agustín, Romina, somos como 6. 7. Es que es demasiado. ¿Cómo? No, no es que no hay ninguna pregunta, pero es como que yo lo leo, después te escucho a vos y después lo vuelvo a leer y ahí voy más o menos sacando si tengo alguna duda. Bueno, pero entiendan esto como esto no Claro, es. profe. Sí, Sí, no, y es como un poco más, yo lo entiendo un poco más que Parménides. O sea, es como un poco es más más, amable que Parménides. Por sí, lo menos tiene cierto dinamismo. no es tan abstracto, Todo, digamos, ¿no? todo está en Menos Como- perspectiva. No poético. tiene esa parte del ser que no es y después es y no sé qué. No, pero yo Heráclito todavía no leí la fotocopia, así que no tengo muchas dudas porque lo estoy escuchando a usted, pero seguramente la clase que viene ya lo tenga leído y si tengo alguna duda le digo. Bueno, Es como bueno, que es más llevado se puede llevar más a la vida, a la naturaleza, o sea, sí. el conocimiento Pero que quiere no impartir. crean que son tan opuestos, porque tanto Heráclito como Parménides sostienen que esa totalidad tiene una legalidad. Hay algo idéntico en ambos. Si no, tengan siempre esto como un principio. Si no existe una legalidad y esa legalidad no es inteligible, no es posible el conocimiento. Hablo del conocimiento científico y del conocimiento habitual, ¿no? O sea, hay necesidad como casi como antropológica de que el conocimiento nos asegure el tránsito en la vida. ¿Mm? Para los dos tiene leyes el conocimiento, Claro, ¿no? claro, tal cual. Bueno, Bueno, por nos algo queda eran de la menos de un misma época. minuto. Nos vamos, vengan el Heraclíteos el martes, ¿sí? Ok. Bueno, buen fin de semana. Bueno,